Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy vamos a tener un programa con un tema de una relevancia muy importante. Vamos a platicar de ética, pero no nada más de la palabra ética. Vamos a hablar de ética fiscal. Y para ello vamos a hablar de ética fiscal de los contribuyentes, de los contadores, de los asesores. El tema se pone muy interesante. Conozco o he sabido de gente, no voy a decir nombres obviamente, que ni siquiera saben lo que es la ética, para qué sirve, con qué se come. Tristemente en este país a alguien se le ocurrió erradicar de los programas de estudio el tema de ética, y hoy tenemos mucha gente que pues, no conoce esto, pero en nuestro medio es un tema conocido, pero es un tema que hay que siempre seguir insistiendo en él. Hoy tengo dos excelentes invitados, tengo dos panelistas de lujo. De hecho, son dos gentes que sí he tomado con ambos curso de actualización de ética. Son dos gentes que admiro mucho en el tema. Los dos son fiscalistas y los dos saben perfectamente de ética. Me complace que nos acompañe el día de hoy el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Rodrigo Adrián Ramírez Venegas. Rodrigo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos están viendo y muchas gracias, y creo que va a ser un gran tema el que estás planteando el día de hoy. Gracias Rodrigo, y por eso tengo dos grandes invitados. Y alguien que también sabe mucho, que también he tenido el placer de tomar cursos de ética con él, es el contador público certificado, especialista fiscal y maestro en administración de contribuciones, Vicente Velázquez Meléndez. Vicente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a la universidad, a ti maestro, por esta invitación, y con todo gusto para platicar de este tema que, como mencionas, es un tema muy importante en la vida profesional y en la vida ordinaria de las personas. Exacto. Yo quisiera empezar. Yo creo que la primera pregunta es la más importante, y no sé quién quiera tomar la palabra. ¿Qué es ética? Porque pues algunas gentes me van a decir, pues yo recuerdo haber tomado ética pues por allá de la preparatoria y clases de civismo en la secundaria. ¿Tiene que ver el civismo y la ética? ¿Qué es la ética? Mira, mi maestro, con todo gusto, si me permites. Afortunadamente, en los estudios que tomamos allá en los 60s y 70s, quienes venimos de esa época, había una materia que se llamaba civismo, en donde aprendías a respetar muchas reglas de convivencia humana. Llegó un presidente de este país, quitó la materia de civismo. ¿Para qué sirve eso? Exacto, dijo, ¿para qué? Creo que está de más. La quitó. Afortunadamente, el Colegio de Contadores, siempre en ánimo de cumplir con las reglas de actuación del contribuyente, del contador, de las empresas y de la sociedad. Y perdón que te interrumpa, y de los maestros. Y de los maestros, sí, claro. De nuestra carrera. Sí, porque fíjate, dio vida y seguimiento al Código de Ética, que es hecho y promulgado por una serie de contadores del mundo. Este instituto, que es el IFAC, se encarga de elaborar esta normatividad, y el colegio y el instituto, nuestro instituto, retoma la normatividad y la incluye en un código que acaba de publicarse. Tenemos el último, en septiembre de 2024 es el último código, y mira, viene la normatividad referente a la ética. ¿Qué es la ética? Pues es una disciplina que estudia el comportamiento humano y su relación con los temas del bien y del mal, con los preceptos morales del deber ser, y busca, como siempre, el bienestar común. Está dirigido al bienestar común y a estar en convivencia de la mejor manera posible. La ética como disciplina analiza los preceptos de la moral, del deber ser, de la virtud. Es una guía del comportamiento humano hacia la honestidad, la libertad y la justicia. Voy a detenerme para la participación del maestro, pero hay 5 principios básicos que engloban exactamente el tema de la ética,
que seguramente los comentaremos más adelante. Así es, Rodrigo, por favor. Complementando un poquito lo que nos comparte el maestro Vicente referente a la cuestión de la ética, lo definió bien o lo comentó en el concepto de la ética, tiene que ver con la cuestión de la moral. La moral es lo que pudiéramos identificar como ese diablito y ese angelito que nos tenemos al ladito y nos dice qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal. Pero esto tiene que ver con un arraigo cultural, religioso, familiar, educativo, en el cual desde la cuna te van dando pautas y tú vas identificando el actuar en un tema de civismo o en una convivencia con todas las demás personas, que se basa sobre esos principios básicos, que sería tal vez llegar temprano, el tener responsabilidades de cumplimiento y que todo eso se enfoca ya al lado profesional manifestado en este tipo de códigos de ética, como nos lo estaba comentando el maestro, y que también nada más para efectos de poder considerar que si bien el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha emitido durante diferentes generaciones, porque vamos en la 12ª edición del Código de Ética, que viene referente del IFAC, también como nos lo comentaba, hay varias organizaciones como la asociación o diferentes agrupaciones colegiadas que tienen sus propios códigos y que la mayoría se están basando sobre el IFAC para efectos de tener un poquito de control en nuestro actuar como profesionistas. A ver, perdón que me salga del tema fiscal, pero quiero tomar una idea a lo mejor demasiado simplista. Y quiero que me digan ustedes si lo que voy a hacer en este momento, o lo que voy a narrar, es ético o no es ético. Yo siempre he dicho que el 11º mandamiento es no estorbar. Y en esta ciudad somos geniales para eso. Voy sobre una vía rápida para salir. Esa salida tiene mucho uso y mucha gente se va formando. Pero yo traigo prisa, aunque no la traiga, soy yo primero, y entonces me voy en el otro carril y exactamente donde está el primer carro para salir, me quiero meter y le aviento el carro. ¿Esto es ético, mi estimado Rodrigo? Bueno, aquí lo que tendremos que analizar es que al hablar de la palabra ética la confundimos otra vez con el tema de moral. Exacto. Al hablar del tema moral es lo que me está diciendo de base sobre mis principios, si estoy haciendo bien o estoy haciendo lo correcto. El análisis ético, y de eso se maneja también dentro del código, la sentencia ética. La sentencia ética tiene que ver las personas que estamos conviviendo y en términos generales cuál es el actuar, si fue lo correcto o no. Aquí la ética no te está diciendo si es correcto o no, porque una persona pudo haber pensado que uno de los principios es ser cordial y dejar pasar a una persona. Y otras personas pudieron haber dicho, esta persona está rompiendo su carácter moral porque no se formó a través de todos. La sentencia ética es analizada y el común es lo que te va a decir si es correcto o sería incorrecto. Qué buena respuesta. Ya ven por qué los invitamos. Ya ven por qué traemos a gente que puede ser. A ver, una cosa es la moral, pero finalmente sirve como una base para nuestra ética. Una cosa es el civismo, pero sirve como base para nuestra ética. La ética es cómo nos comportamos en las relaciones con los demás y que el trabajo pues, sea bien realizado. Mi maestro, mira, en materia de ética, siempre cuida la ética del comportamiento humano. Eso es lo que cuida. Y obviamente este comportamiento, como ya mencionamos, va dirigido hacia la honestidad, la libertad y la justicia. Entonces, si yo tengo respeto por los demás, ahorita se acaba de mencionar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Seguramente esas definiciones y esos términos, cada quien va a decir algo diferente. Para mí lo correcto es que yo llegue y me estacione donde se me da la gana y si está el espacio, oye, pero está reservado para ciertas personas. Yo vi un espacio, está desocupado y lo utilicé. Entonces, ¿qué es la ética? Es el respeto. Un ejemplo que mencionamos siempre en los temas de ética en los cursos es, si tú requieres un ayudante y ves que tu colega tiene un buen ayudante, un buen elemento,
le llamas al elemento, al ayudante, para que se venga contigo a trabajar. Y le dices, o piensas o analizas, eso es ético. No debí platicar con el socio, con el empresario y decir, oye, veo que tienes una persona que es capaz. ¿Me permites platicar con él para efectos de saber si quiere trabajar conmigo? Fíjate qué respeto estoy sintiendo y haciendo por las personas. Entonces tú dices, oye, voy en el auto y me salgo y me meto y no respeto algunas reglas. Claro que no es ético, porque no tienes un respeto hacia los demás. La ética nos marca ese respeto hacia los demás en todas las áreas, en todas las áreas. Cuando llegamos a un lugar y dices, vas a comprar algo o a pagar algo y está otra persona, tú no llegas, digo, somos respetuosos, no llegas y te metes a la ventanilla y dices, cóbreme. No, y esa es la persona, perdón, señor, usted llegó primero que yo. Pase usted, por favor. Estás respetando a la persona, estás actuando con ética, que es el respeto a los demás. Fíjate que entonces, redondeando la definición, ética es todo respeto a lo que nos rodea. Personas, reglas, normas, procedimientos, respeto a todos esos conceptos. Eso es la ética. Tú mencionabas al principio, vamos a hablar de ética fiscal. Lo fiscal tiene reglas. Y ya hemos aprendido a través del tiempo que llevamos aquí en la universidad, paga tus impuestos. No te fijes qué van a hacer X personas con los fondos. Tú tienes una obligación legal, constitucional, moral y ética de cumplir con el pago. ¿Qué estoy haciendo? Respetando las reglas. Exacto, respetando las reglas. Pero bien, ¿les parece si platicamos de los pilares de los pilares de la ética, mi estimado Rodrigo? Digo, para tener un panorama general y después aterrizarlo en lo que es las contribuciones. Fíjate que también en la intervención anterior del maestro Vicente hacía referencia a 5 principios que serían principios fundamentales del código de ética, porque hay que identificar que la ética puede tener diferentes análisis, pueden ser políticas internas, códigos internos, que pueden estar basados sobre otros principios, pero nuestro código de ética profesional del instituto está basado sobre 5, que sería integridad, objetividad, competencia y competencia profesional, diligencia profesional y lo que sería la confidencialidad, que serían los 5 elementos para efectos de poder identificar como principios fundamentales, que es lo que se basa sobre un análisis de cuidar estos principios fundamentales ante diferentes amenazas que tenemos en nuestro ámbito de profesión, que también serían 5 amenazas, lo que sería la intimidación, interés personal, familiaridad, interceder por el cliente, que estas son las amenazas que nos enfrentamos como profesionistas y tendríamos que estar aplicando salvaguardas para poder proteger esos principios fundamentales. Yo muchas veces lo explico de la siguiente manera. Lo que sería los principios fundamentales es el ciudadano, es el contador, es la persona que necesita a un superhéroe que le ayude. Es a la persona que tenemos que protegerle. La amenaza sería el malo de la película que siempre está ahí queriendo boicotear, hacerle maldad a esos principios fundamentales, y va a llegar la salvaguarda, que sería el superhéroe, para efectos de poder cubrir en esta trama de película y poder salvar a esos principios fundamentales. Qué buen ejemplo, y además ya te lo había yo escuchado, pero qué buen ejemplo de estos principios fundamentales. Fíjate que los principios dicen mucho, y quien los conoce no debiera desviar su atención hacia lo que lo rodea. ¿Qué nos rodea? Ya mencionamos la parte profesional, la parte de convivencia, la parte familiar, todo lo que nos rodea, ahí aplica la ética. Tenemos un principio de integridad, son 5 principios, como dice el maestro: principio de integridad, lealtad, veracidad y honradez. ¿Cómo debemos nosotros actuar
en un trabajo, en una encomienda, en un servicio, con honradez. No se vale que nosotros, por un interés personal, que el interés personal también tiene muchos asegúnes. El interés personal es que tú seas mi amigo y que en toda la revisión se desvíe, que seas mi familiar, que seas alguien conocido, etcétera, y que yo no sea objetivo en mi trabajo. Es la integridad, la lealtad. Debo ser leal contigo, contigo en el trabajo y en lo demás. La objetividad. No importa esa relación que tengamos. Si tú me pediste que yo haga un trabajo, yo debo ser objetivo y decirte, mi querido amigo, fíjate que salieron estas observaciones, te las comento, tenemos que pagar las diferencias, porque así salieron. Debo ser objetivo contigo. Oye, ¿que no somos amigos? Sí, y buenos amigos, pero debo ser objetivo también. El otro, la diligencia y competencia profesional, que es una maravilla, es una maravilla. Fíjate que esa es de la que yo les quería preguntar, porque mucha gente dice diligencia profesional. Pues digo, a lo mejor algunos se imaginan en la época de la Revolución una diligencia, ¿no? Sí. Por ahí hay un restaurante, ¿no?, que lleva ese nombre, y en algunos otros lados. Pero, Rodrigo, ¿qué es eso de la diligencia? Sí, me lo permiten un poquito, también lo pongo en un panorama entendible. O sea, puede ser época de la Revolución, o yo lo pongo en épocas del Viejo Oeste, o películas que podemos ver del Viejo Oeste. Es la famosa carreta. La carreta es una diligencia. ¿Y cuál era el objetivo de esta diligencia? Era llevar de un punto a otro punto con el cuidado de lo que llevaba de mercancía o de personas esa carreta, de bandidos, de apaches, de bandoleros, y poderlo hacer en un tiempo estimado y de acuerdo a lo que era la capacidad de la carreta para poder llegar lo más rápido posible. Al hablar de este principio fundamental de diligencia, también tendremos que verlo de esa forma. Yo como profesionista tengo que tener la capacidad de poder ejercer un trabajo y llevarlo a la buena conclusión en el tiempo estimado y en el tiempo acordado, para efectos de, por eso es que somos profesionistas, y poderlo llevar sin tener problemas de que viniera algún malintencionado y decir, oye, tienes que hacer esto, hay que meter facturas, hay que hacer esto para poderlo disminuir, sino es tener una diligencia de poder ejercer tu profesión dignamente. Y en eso, Vicente, a ver, yo soy contador, conozco de contabilidad, pero no soy bueno en finanzas porque yo no me especialicé en finanzas. Excelente. Y pues resulta que llega alguien y me dice, oye, ¿me puedes hacer una planeación financiera de mi empresa? Y pues como ando corto de recursos y necesito chamba, le digo al cliente, yo te la hago. ¿Qué estoy respetando? No, es que pones un ejemplo fabuloso, maravilloso. Este principio se llama de diligencia y competencia profesional. Y dice el Código de Ética, y dice bien, tú no puedes hacer una actividad, realizar una actividad, si no tienes el conocimiento, la capacidad, la experiencia y la práctica para hacerlo. Si ahora, tampoco te niegues. Tú dices, oye, es que ando escaso de recursos, me están pidiendo un trabajo especial. ¿Lo hago o no lo hago? Dice el Código de Ética. En principio no, porque no tienes el conocimiento. ¿Pero qué crees? Te puedes asesorar de alguien que tenga el conocimiento, que te apoye, que te revise, que te asesore y realice el trabajo, porque seguramente ese trabajo va a quedar bien hecho. No obstante que careces de esa experiencia, capacidad y estudio, porque este principio nos lleva a la idea de que debes estar en capacitación constante. Y nosotros como contadores, asesores, dictaminadores, y te metes al Seguro Social, contribuciones locales, y Estado de México, Ciudad de México, dictamen financiero, etcétera. ¿Qué necesitamos entonces? Una constante capacitación en todas las áreas.
Hoy día está de moda la Ley Federal de Trabajo y además llevas la nómina y haces el dictamen de nómina y trabajas para el Seguro Social, en temas de Seguro Social. Hoy estudia la Ley Federal de Trabajo. Entonces, de los principios que a mí me encantan es este tercero, diligencia y competencia profesional, porque es el que te lleva a esa capacitación constante para que prestes el servicio que tu cliente espera. Fíjate que ahorita, como lo está compartiendo el maestro Vicente, puedo yo identificar ya el análisis del tema de la sentencia ética. El problema es que yo no tengo el conocimiento necesario para poder hacer la planeación financiera. Ahí ya tengo la amenaza y la identificó el maestro. La amenaza de tema personal, que es yo no tengo el recurso ahorita, necesito dinero, necesito la cuestión de la chamba. Lo puedo negar, el trabajo sí, pero también es una responsabilidad de mí como profesionista cumplir esa necesidad. ¿Y cómo la voy a hacer? Aplicando salvaguardas, que aquí en este caso pueden ser 2 salvaguardas, como lo estaba describiendo el maestro, que sería, 1, capacitarme. Oye, esta planeación, ¿para cuándo la necesitas? Déjame capacitarme, en unos 6 meses me siento contigo y ya te integro toda la información. O la segunda, buscar gente especialista que se una a mi equipo de trabajo para poder cubrir esa falta de experiencia o de capacidad que yo pudiera tener para poderlo cubrir. Que esas son las salvaguardas que ese superhéroe que estaba explicando hace ratito, como lo estaba explicando el maestro Vicente. No, de verdad que cada día se aprende algo nuevo y se los he escuchado a los dos, pero no dejo de aprender de ambos. Podría yo poner otro caso y lo voy a comentar, obviamente sin decir el nombre, porque me acaban de pedir una propuesta de servicios para una empresa. Se las mandé, pidieron 2 o 3 despachos, me citaron, me dicen, oiga, contadores, que fíjese que pues, antes esta empresa tenía un despacho que hacía la contabilidad, hacía la nómina, dictaminaba los estados financieros para efectos fiscales, sacaba el dictamen del Seguro Social y el dictamen del impuesto sobre nóminas. El mismo despacho. No sé, ¿esto es correcto? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Qué estoy haciendo como firma de contadores que seguramente no está afiliada a los colegios y al instituto y ni siquiera a la asociación? O sea, seguramente es una firma que está ahí medio rara. Fíjate que sobre ese punto, mi querido maestro, tengo limitaciones para hacer ciertos trabajos. A nivel de ética, y ahorita lo comentamos, y a nivel de ley. Me dice, ¿quieres dictaminar las contribuciones X? No debes tener ninguna vinculación con tu cliente. Y en el Estado de México me dice, dime qué trabajos hiciste, quiénes fueron a hacerlo, en qué periodo, y dame sus datos de identificación de las personas que fueron. ¿Por qué? Porque yo no debo tener ninguna vinculación. Eso dicen las leyes, el Código Fiscal y los códigos fiscales estatales. ¿Y qué me dice el Código de Ética? A ver, mi contador independiente, tú no puedes llevar asuntos legales, no puedes llevar asuntos de estructura financiera, no puedes llevar asuntos de contabilidad, no puedes llevar asuntos de auditoría interna. Y me pone una serie de limitantes. Ya el maestro mencionaba que es un tema que yo entendí que íbamos a tratar después, que es muy bueno, que es el de las amenazas y de las salvaguardas. Cuando tú llevas a cabo todas esas actividades para tu cliente, estás en un verdadero problema. Tienes unas amenazas ahí increíbles y seguramente vas a terminar en problemas éticos y ante la autoridad. Porque imagínate siendo auditor interno y además externo. O contador y además auditor. Llevas la contabilidad y eres auditor. Hago la nómina, el SUA, el Seguro Social, y además audito las cuotas del Seguro Social. Eso lo contempla el Código de Ética. Así es. Vamos a darle la palabra a Rodrigo. Tenemos 3 minutos para mandar a pausa. Nada más rápidamente. Así como lo define el maestro, tenemos una amenaza que es la amenaza de autorrevisión. Yo no puedo ser juez y parte. Si en este caso soy contador, ¿cómo me voy a decir yo en una auditoría,
oye, me equivoqué yo mismo, no puede ser. Entonces, sí existe la amenaza de autorrevisión y es muy importante que lo consideremos, que tenemos que separar la cuestión de los trabajos. Una salvaguarda que puede ser, ok, hay un área en específico que se dedica a hacer la nómina y otra área que es las encargadas de poderme revisar. Y la otra sería separarlo con diferentes profesionistas para poder hacer un trabajo que ayude al mejoramiento y capacidad que puedan tener los empresarios, los patrones, las empresas para estar mejor en el día a día. Efectivamente, entonces no puedo ser juez y parte. Tengo que hacer un trabajo por separado cada uno. Ok, comentaste algo, Vicente, que quisiera yo poner en la mesa para ambos y que me dijeran, hay muchos contadores, yo sé que sabemos de laboral, sé que sabemos algo de civil y algo de mercantil, pero hay algunos contadores que se quieren meter a hacer las actas de asamblea, los contratos de trabajo. Esto sería ético, porque por ahí mencionaste algo, mi querido Vicente. El código de ética lo prevé. Dice, tú no puedes hacer trabajos de actas, de contratos, que es un tema muy complicado. Dice, a menos que tenga la supervisión y la aprobación de un especialista. Hazlo, mi querido, haz el contrato, hazlo, pero con la confianza de que el especialista en contratos lo va a revisar. Que no hagas tú el contrato y lo entregues y se aplique y se archive, etcétera. No. Porque tú no eres especialista yo no en el soy área. especialista en el área. Pero sí, como dije antes, el código no me limita ni me prohíbe tajantemente. Dice, claro que tú no eres especialista en contratos. Lo que tal que tienes el abogado especialista en el área. Ni en la elaboración de actas de tipo mercantil. Y de actas, y él lo va a revisar, o el notario lo va a revisar. Excelente, excelente. Me encanta el programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y todo esto que estamos aprendiendo, vamos a terminar de revisar los pilares y aterrizarlo en el ámbito fiscal. Bien, estamos de regreso con un tema que se está volviendo apasionante. El problema es que ni cuenta nos hemos dado y vamos a la mitad del programa. Nos quedan dos de los principios. Maestro Vicente y maestro Rodrigo, por favor. Sí, un principio que sigue sería el de confidencialidad. Nosotros en materia de ética tenemos que atender este principio de confidencialidad. Y la información que nos lleva de diferentes puntos. De uno de nuestros clientes, de un tercero o de alguien que solicita, como tú acabas de mencionar, los servicios. En el caso que pusiste, hay una empresa, hay un cliente que te dijo, mi querido amigo, quiero que tú me hagas este trabajo. Entonces, ¿le vas a pedir información? Mándame estados financieros, mándame declaraciones, mándame la parte de seguro social y empieza a pedir información. Lo dice el código de ética, respeta la confidencialidad. Al grado, fíjate a qué grado, que ni siquiera en tu despacho puedes platicar con otro socio de lo que te entregaron. A ese grado. Dice, te la enviaron a ti, prepara la información que te pidieron y conserva la confidencialidad. Aplica la confidencialidad a ese tema de información que recibes, porque dice, puede ser utilizada por un tercero con efectos negativos. Tú de buena manera platicas con otra persona de los temas y de la información que te proporcionaron y el otro la mal utiliza. Entonces, mira, mejor guarda la confidencialidad. Efectivamente. Que ahí complementaría nada más ese punto, tener en cuenta que la confidencialidad también tiene un límite, ¿no? Si es a requerimiento por parte de la autoridad, tendrías que hacerlo. Cuestión de prevención de lavado de dinero, se rompe un poquito ese ciclo de confidencialidad, siempre y cuando sea por un carácter totalmente social. ¿Podría yo poner un ejemplo y a ver ustedes qué me dicen? Fíjate que estoy elucubrando. Estoy llevando la contabilidad de una empresa, el Patito Infeliz S.A., que es mi ejemplo de clase siempre.
Y llega el socio, a la hora que estoy contabilizando me encuentro un depósito de efectivo por 700,000 pesos. Y le pregunto al socio, ¿y esto qué es? Ah, es dinero que yo aporté para un préstamo que le hice a la empresa. La ley me obliga a informar esto. Rompería yo la confidencialidad si le digo a la autoridad, oye, el socio Juan Pérez con RFC tal, aportó, hizo un préstamo a la empresa de 700,000 pesos en efectivo. Ya mencionó el maestro que no, porque la confidencialidad podría dividirse en dos partes. Una es la ordinaria, tú eres mi amigo, el contador es mi socio, no puedo compartir información. Pero cuando una autoridad, una norma te pide que envíes la información, tienes que hacerlo. En este caso, nosotros sabemos que tenemos que informar sobre préstamos, sobre premios, sobre cobros en efectivo, etcétera. Tengo que mandar la información. Ahí no se rompe la confidencialidad. Que ahí un poquito, es que no es responsabilidad propiamente del contador informarlo, es responsabilidad del contribuyente el informarlo. Nosotros como profesionistas tenemos que hacer una carta de observación, algo de hacerle información de que él tiene una responsabilidad de poderlo hacer. Ahí como contador nosotros tenemos la información y no nos están pidiendo que nosotros revelemos la cuestión de la información. Entonces ahí es en específico de este contribuyente la responsabilidad y obligación de atender esto. ¿En qué sí podría entrar? En los famosos esquemas reportables que tenemos ya desde algunos años, en los cuales ahí sí hay un vínculo identificado con el dictamen fiscal y lo que sería el CIPRED, en el cual a los auditores le están diciendo, oye, tienes el conocimiento de una aplicación de algo indebido, ya sea por esquema reportable o por criterio normativo, en ese momento sí tendrías una obligación donde se rompe la confidencialidad porque hay un requerimiento por parte de la autoridad de poderlo informar por los efectos fiscales. Pero el otro creo que como contador puedo reservarme el yo hacerlo y la responsabilidad caería en el contribuyente. En la persona moral, el administrador de la sociedad. Así es. Y en el caso de la persona física, pues tiene que informar todo ese tipo de operaciones. Y nos queda uno. Y nos quedaría uno que es muy interesante, que es el de comportamiento profesional. El principio de comportamiento profesional nos señala nuestro código que no podemos llevar a cabo actividades, actos o hechos que dañen la imagen de nuestra profesión o de cualquier profesión. Estamos hablando de contadores, tema fiscal, tema de empresas, pero yo siempre lo generalizo. Yo digo, de cualquier profesión, la persona, el profesionista, no debe llevar a cabo estos actos. Y me explico. Cuando un contador lleva a cabo operaciones por ejemplo, con la empresa, que fuera su proveedor, que fuera su cliente, es el auditor y además el proveedor, dice, oye, eso tú no lo puedes hacer. Sí, claro. Eso daña la imagen de la carrera y tu imagen personal. Entonces, hay ciertos actos que como contador podemos llevar a cabo que el código nos señala, no lo hagas. Daña la imagen. Y ya para terminar el ejemplo muchas veces han llegado a nuestro despacho los clientes llorando porque su contador se quedó con la información. Su contador no le dio los papeles. Su contador le emitió algunos documentos falsos. Y yo le digo a la gente, cuando platico del tema de ética, no puede ser que un contador en su práctica profesional lleve a cabo esos actos. Entonces, ¿qué hace? Daña la imagen. Y entonces llega una persona que quiere poner una empresa y le dicen, es que tienes que contratar un contador, sabiendo los antecedentes del medio. Dice, no me digas. Oye, los contadores son así, 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 así. Entonces, ¿qué está provocando esos hechos y actos del contador? Dañar la imagen de nuestra carrera. Entonces, nos avisa de ese punto. Así es. Y me gusta porque te lo he escuchado también que hablas de otras profesiones. ¿Cuántos hay que dicen, no, es que los notarios son nefastos, los notarios no sé qué?
el abogado. Los médicos, los abogados, los arquitectos. Es que lo generalizo, digo, abogados, arquitectos, médicos, notarios, no puedes estar hablando mal. No puedes hacer eso. Aunque te conste de algún abogado o de algún colega. Quizá podrías, es que aquí viene la pregunta, oye, yo tengo un amigo o un conocido que va a contratar a un auditor, estoy maquinando, y me da el nombre del auditor y yo sé que ese auditor pues no respeta la ética, no respeta las normas. Yo tengo, y me consta, estoy hablando de un supuesto, me consta que ese señor no guarda la confidencialidad. ¿Qué tengo que hacer, mi querido Rodrigo? Bueno, pones un tema bastante complicado. Primero tendría que, como dicen, echarme unos pasitos para atrás. Esto del comportamiento profesional tiene que ver también con no hablar mal de nuestra propia profesión, ni de los integrantes de la profesión. También es muy dado que cuando yo llego a una empresa por quererme lucir y decir que yo sí sé, siempre le he hecho la culpa al anterior contador. No, el otro cuate no sabía. Que pasa hasta en la política y lo sabemos en el sexenio anterior. Entonces, normalmente siempre le echamos la culpa a las personas que ya no están. Aquí el ejemplo que estás poniendo es algo complicado, porque yo no puedo hablar mal de una persona aunque yo no tenga los elementos, porque yo no tengo los elementos. Yo no soy un juez como para poder decir que la persona está obrando mal o está obrando bien. Para eso también tenemos dentro, fundamentado en los códigos de ética, la cuestión de levantar ahora sí que un acta, un levantamiento ante la Junta de Honor de los diferentes colegiados para poder manifestar el actuar de un profesionista. Cuando hay una evidencia de ese tipo de naturaleza, se le invitaría en este caso al cliente, oye, investiga a este contador porque hay estos antecedentes manifestados y no es que yo lo diga, ve y tú investígalo. Si yo no tengo los elementos, podría caer en que quieren que yo sea el auditor. Entonces, para evitarse todo ese tipo de elementos, sí es darle una recomendación al cliente, oye, yo he escuchado esto, no tengo la evidencia, ¿por qué no investigamos un poquito más? ¿Por qué no investigas tú un poquito más para que no esté yo influenciado con algo que pueda ser mal dicho a mi profesión? Y de ahí ya tienes tú elementos para efectos de poder tomar una decisión con el cliente. Claro, y tomando esto como una pauta para entrar a la parte fiscal, no sé, se me ocurre y también todos son supuestos, pero ¿qué pasa si yo tengo forma de probar porque lo hizo de alguna manera que tengo los elementos y resulta que es el auditor no voy a poner nombres, pero de una gran empresa o de una empresa mediana que no tiene por qué difundir sus estados financieros? Y el señor hace llegar a diferentes personas la declaración anual de ese contribuyente con todos los datos abiertos, nombre, registro federal de contribuyentes, etc. El empresario o algún otro colega podría acudir a los colegios a denunciar a ese colega. Ya mencionaba el maestro, hay una comisión sí. en el colegio muy importante que atiende esos temas de mal comportamiento o algunos hechos de violaciones graves a esto. Sí, pero en este caso que citas, no se viola un principio, no, se violan varios. ¿Dónde queda la integridad, lealtad, veracidad y honradez? ¿Dónde queda la objetividad? ¿En dónde queda la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional? Y fíjate que esto da la pauta para concluir este comentario con lo siguiente. Hay hechos donde violas todos los principios, todos. No violas uno. Oye, es que di a conocer los estados financieros o la declaración. Bueno, para empezar es de confidencialidad. Pero oye, ¿dónde queda la honradez, la veracidad, la objetividad? ¿En dónde queda? Por Dios. Entonces,
ese es el problema de que estás cometiendo hechos irregulares. Ahorita se mencionó un tema muy difícil, que es el de que un contador hizo un mal trabajo. Mira, a veces no lo puedes evitar. Hace unos días, como 2 semanas, llamó una empresa para que hiciéramos el dictamen del Seguro Social. Nos llamó para hacerlo. Y lo primero que dijo fue: no quiero ver al despacho anterior y contador anterior, porque hizo un pésimo trabajo, me dejó embarcado con la autoridad, traigo problemas ya hasta judiciales por el trabajo del contador. Entonces dices, oye, no debo hablar mal de mis colegas ni expresarme mal, porque pues, forma parte del gremio, de la profesión, pero a veces es inevitable por el mal trabajo que hacemos. Ya te mencionaba el ejemplo, cuando llega el cliente llorando, porque le digo, dame la firma, dame estados financieros, dame las declaraciones, dame... ¿Dónde está la competencia, la diligencia, dice, el cuidado? No me la quiere dar, ya no me contesta el teléfono. Entonces, quieres evitar, porque debes evitar hablar mal de los colegas, pero a veces no puedes. Ok, ya entendí ética y espero que nuestros amigos ya nos hayan entendido. Lo sé porque son excelentes expositores ambos y les apasiona el tema. En fiscal tenemos que tener ética, mi querido Rodrigo, o es nada más para otros actos. Mira, ahí la respuesta es tan clara que también el maestro Vicente ya lo dijo hace rato. La ética aplica en todo, hasta en tu tema personal. Si yo me levanto hoy 5 minutos tarde, puede ser que llegue 2 horas tarde a una reunión importante donde tenía que hacer algo. Entonces, desde mis temas personales influye el comportamiento para efectos de poder tener una dignidad como profesionista. El tema fiscal no es la excepción. Nada más que aquí quiero empezar con este tema muy de fondo directamente. Es que como estamos acostumbrados a un tema legal, que todas las leyes, códigos te prohíben hacer cosas, el código de ética no es una receta de cocina que te pueda prohibir todas las cosas. Caso particular, como saben, desde el año 2014 tenemos lo del 69B, operaciones simuladas, EFOS, EDOS, venta de las facturas. Siempre ha existido, desde antes ha existido, sí ha existido, nada más que a partir de esa fecha ya por parte del gobierno está poniendo algo en juego. El código de ética, para efectos de un fiscalista, no te dice, oye, como contador no puedes ofrecer facturas. Es que no es que te lo diga el código, sencillamente es que por mi actuar y de los principios fundamentales que hemos estado platicando en esta sesión, estamos hablando que no debería de hacerlo. O sea, esto es algo que tendríamos que profundizar como asesores, como profesionistas, como contadores, auditores, financieros, de profundizarlo y saber cómo obrar en el ámbito, en este caso en el fiscal. Entonces, aquí tendremos que tener mucho cuidado que el fiscalista tiene que cumplir lineamientos mínimos de su profesión y también de su actuar como despacho o ya de manera individual, que debe de cumplirlos para poder dignificarse primero él y al final de cuentas a la profesión. Qué buen comentario, mi querido Vicente. Sí, mira, en materia fiscal me regreso un poquito a lo que definimos como ética. Si es una guía del comportamiento humano hacia la honestidad y la justicia, eso es la ética. Lo llevo a lo fiscal y entonces yo debo atender, como ya lo mencionamos, toda la normatividad establecida para efectos fiscales. Empezando, perdón que te interrumpa, mi querido Vicente, por el 31 constitucional, la fracción cuarta. La primera norma que establece una obligación que mucha gente no cumple. En estos últimos días que estamos en proceso de propuestas y de dictámenes, llegó un cliente y me dice, llevo 10 años que no pago el predial. Y en su casa. Y en la empresa, este año no le voy a pagar. Otro cliente aquí en Insurgentes me dijo, son como, sí, fíjate, la cantidad también es importante. No es excusa, no es nada. Pero dice, son 5 millones de impuesto predial por año. No tengo dinero, no lo voy a pagar. Entonces, como dices,
empezando por el 31, fracción cuarta constitucional, si yo tengo la obligación de contribuir para los gastos públicos, hazlo. Si tuviste ingresos, pues eso te da la pauta que debes pagar un impuesto. No me digas que te gastaste los ingresos y ahora no tienes dinero para pagar los impuestos. Como tienes que pagar la nómina, como tienes que pagar servicios. Tú debes llevar una buena administración para ir cumpliendo con las obligaciones que marca las leyes fiscales. Pero fíjate qué grado, porque ya llevamos tantos años, mi querido maestro, desde 1980 hablando de temas fiscales. ¿A qué grado llega una ley que te dice, oye, no lo deduzcas 2 veces, nomás dedúcelo una? ¿A qué grado? Fíjate en qué nivel nos tiene la autoridad y en qué nivel está el contribuyente y el contador que me tiene que decir que no deduzca 2 veces un concepto. Dedúcelo una vez. Y luego me dice, oye, los ingresos del extranjero los vas a acumular si allá no pagaste impuestos. Los vas a acumular en pagos provisionales. Si ya pagaste impuestos allá, en el otro país, no lo acumules. O sea, me está dando la pauta de los conceptos y el orden que debo seguir. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, contribuyente, contador y en algunos casos abogado, pues nos juntamos para ver de qué manera el contribuyente sale beneficiado. Bueno, pues todo eso va contra la ética. Va contra la ética. Cuando llega, y con esto termino esta parte, llega una persona y te dice, mi querido maestro, ¿me puedes hacer mi declaración? Pero recuerda, yo no pago impuestos. O sea, tú como contador debes ser mago para llegar a cero o determinar una pérdida, porque el amigo ya te está diciendo que no paga impuestos. Entonces, en materia fiscal y en materia de ética, fíjate que de la mano va la ética con la normatividad y el procedimiento para la determinación de contribuciones. Así es, Rodrigo. Antes de empezar el programa platicábamos de una persona física que tiene que declarar, que tiene que pagar, y hace malabares para que le salga saldo a favor y solicita la devolución del saldo a favor. Es que fíjate que complementando también con el ejemplo que pone el maestro Vicente, es referente a que yo como profesionista me encuentro como ese mago de ver qué es lo que tengo que hacer para poder complacer a un cliente porque es el que me paga. Y estoy entrando en grandes amenazas con el tema del código de ética profesional, incluyendo el que acabas de comentar de que cómo hacer para que en lugar de pagar me salga saldo a favor y poderlo solicitar y que me lo dé la cuestión de la autoridad. Aquí yo creo que puedo rescatar que, otra vez, el contribuyente es el cliente, no soy yo. Yo no soy el que debe tomar la responsabilidad. Mi responsabilidad como profesionista es decirle, oye, si no pagas, mira, ahorita hay restricción de sellos, hay en temas de te van a mandar cartitas de invitación, te van a mandar requerimientos y ahí está porque tú no quieres pagarlo, ahí está tu problema que se puede llegar a suceder. Oye, pero es que no tengo porque no tengo flujo. Ok. Hay alternativas que tú puedes solicitar un pago en parcialidades que te va a costar un tema de intereses lo más alto posible. Mejor pídele prestado a un banco que te dé dinero o pagas intereses a menor cantidad que los recargos que pueda estar pagando y te liberas de esa obligación de estar pagando altos recargos y ya cubriste una necesidad. O la otra, no los pagues y en el momento en que tú consideres que ya tienes un dinero guardadito, págalo y vas a pagar recargos por un tema de utilización de un financiamiento que no lo solicitaste a la autoridad y son estos recargos por mora. Entonces, hay muchos parámetros que yo como profesionista le puedo decir, mira, el deber ser, aquí está, y el que tú no los llegues a cumplir te puede generar ciertos problemas. Tú mide el riesgo, pero yo te estoy dando todos los elementos para que tú contribuyentes tomen la decisión. Ahí ya tiene que ver con todo esto que nos comenta el maestro referente a nuestros principios: diligencia, competencias, comportamiento, objetividad, confidencialidad y la cuestión de la integridad del profesionista. No es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es aconsejar a que un contribuyente actúe de la forma correcta, de acuerdo a las leyes, como lo estaba comentando el maestro, y mostrarle también el otro cara de la moneda, porque para eso también necesitamos saber que
¿Qué pasa cuando no estamos en un tema de cumplimiento? Totalmente de acuerdo. Maestro, en materia de ética, en el tema fiscal, he observado y lo he comentado en los foros, de que llegas a hacer la auditoría de estados financieros o la auditoría del Seguro Social. Seguramente, mi querido maestro, has viajado a los pueblitos y has visto que unos animalitos tienen... Sí. Ese es el contador. Llega a la empresa y hace su dictamen de Seguro Social. Y revisa Seguro Social. Y al poco tiempo le llega requerimiento de dictamen de locales. Oye, ¿no dictaminaste el perdial? Ah, no. Y el cliente te reclama. A ver, mi querido maestro, ¿por qué no me dijiste? No, pues tú me pediste Seguro Social. Pues yo vi Seguro Social. ¿Qué le digo yo a la gente, a mis alumnos, a los empresarios, a todos? ¿Qué les digo? El contador en la primera visita, en la primera entrevista, debe estar atento. Si yo estoy viendo estados financieros, si estoy viendo declaraciones y veo que tiene más de 300 trabajadores, por lo menos le pregunto, oye, ¿estás haciendo el dictamen de nóminas? Yo voy a hacer el de Seguro Social, pero estás obligado al de nóminas. Oye, por favor, y si yo voy caminando para entrar a la empresa y veo una planta de tratamiento, le digo, oye, ¿estás pagando los derechos de descarga? Ya vi que tienes una planta de tratamiento. Entonces, en materia fiscal, en el cumplimiento de obligaciones, el contador, el asesor, debe estar atento y dar un poco más, que esto ya hemos aprendido desde que éramos empleados. Oye, da un poco más, da un valor agregado, nos decían. Sí. Cuando empezamos a trabajar. Yo creo que en materia fiscal debemos ir un poco más allá. El ejemplo que ponía el maestro, que es excelente, oye, no tengo para pagar. Fíjate que las leyes fiscales nos dan tantas opciones para pagar. Ahí están los recargos en la ley de ingresos, que son tasas bajitas con todo y actualización. Está el pago en parcialidades, está el pago diferido, etcétera. Oye, no tengo, a ver, espérame. Mira, hay opciones y yo tengo la obligación de marcarte todo el menú, porque por eso soy tu asesor, de cómo debes cumplir con la obligación. Y te lo voy a poner por escrito además, nada de verbal, porque mañana me dices, no me dijiste. Pues mira, ya estoy hasta en la cárcel por tu culpa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Por escrito. Oye, amigo, estas son las opciones, te sugiero que pagues de esta manera y que cumplas con tus obligaciones fiscales. Y si me estás pidiendo que yo determine un saldo a favor a fuerza o que determine cero, olvídalo, no cuentes conmigo. Ese no soy yo no soy ese contador. Yo no soy esa persona que tú buscas. Yo te voy a hacer los cálculos tal como marcan las leyes y los impuestos y contribuciones que surjan, te las voy a comunicar. Punto. Y aquí entraremos en el tema que lo está explicando el maestro. Es el compliance. Cuando nosotros como profesionistas debemos de tener el panorama abierto para poderlo conocer. Puede ser que no seamos especialistas. Puede ser que tengamos una carrera de abogado, pero aún así no me siento con la capacidad de poder hacer contratos. Entonces, es ver un 360 como es la cuestión del compliance, ver políticas internas, ver el código de ética, porque el cumplimiento de los códigos de ética internos ayudan a que el empresario, el contribuyente, le dé una tranquilidad que se está operando sin ninguna responsabilidad hacia afuera. Esto del compliance es analizarlo en integral interno, externo, a un 100%, 360 grados, que va a ayudar mucho a darle la tranquilidad, incluyendo el código de ética. Así es. Maestro Vicente, me queda un minuto para despedirnos, entonces. Sí, mi maestro, yo quisiera concluir, si me lo permite, con lo siguiente. En materia de ética, ya vimos que es aplicable a nuestra vida normal y a nuestra vida profesional. En la ética fiscal, encaminado a los temas fiscales, siempre termino mi plática fiscal con lo siguiente. Cuando violas un principio de ética, el problema no se queda en tu mente y en tu ser y en tu moral. El problema puede terminar en la cárcel. Violar un principio de ética no es, ay, me siento culpable. No, estás en la cárcel. Tienes un problema de tantos años y un problema judicial. Entonces, ten cuidado con los temas de ética. Maestro Vicente, que aquí no queda.
agradecemos mucho. Estábamos empezando con el tema y se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Con gusto. Maestro Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias. ¿Algún último comentario? 10 segundos. Nada más rápido, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la participación y gracias a toda la Facultad de Contaduría, la UNAM, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Y se despide su amigo Salvador Rotter. Les agradecemos que nos hayan seguido y los invitamos a que nos sigan la semana que entra con otro tema que va a estar muy interesante: normas de información en materia de sustentabilidad.